Hola a todos y bienvenidos a este video introductorio sobre el curso de cinemática. En este video vamos a revisar conceptos matemáticos muy sencillos, pero que necesitamos saber qué son antes de iniciar, porque en todo el curso de cinemática lo vamos a ver desde el inicio y el final, y de hecho hasta en dinámica y diferentes más, así que es muy importante tener estos conceptos claros. Estos conceptos son la posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, así que sin más cháchara yo creo que ya iniciemos. Y bueno, aquí estamos, con nuestra maravillosa pizarra que nos va a acompañar en esta clasita. Aquí tenemos primero la posición. ¿Qué es la posición? Bueno, antes de iniciar, estos cuatro conceptos que vamos a ver todos son vectores. ¿Qué significa que es un vector? Para ponerlo sencillo y no nos compliquemos tanto, son flechas en el espacio. Ya después vamos a ver cómo se ponen estas flechas y dependiendo de qué se ponen estas flechas. Y aquí estaría. El vector posición es un vector, por lo cual esto tiene una flecha. Tiene aquí una flecha. Esta flecha de aquí indica, esta de aquí indica que es un vector y viene representada por una R minúscula. Entonces viene aquí una R y una flechita. Y esto es el primer concepto que nos vamos a ver. Para nosotros, primero definir el concepto el vector posición, necesitamos primero definir cómo vamos a medir y qué es medir. Yo creo que todos hemos medido algo en nuestra vida. ¿Cómo se mide algo? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿dónde estás tú? Tú estás en el salón, por ejemplo, como aquí está este primer punto. Tú estás ahora mismo en el salón y tú quieres medir desde tu cuarto, van a ser 10 pasos desde la puerta de tu cuarto hasta tu salón. Pero si tú quieres medir desde la puerta de tu casa, van a ser unos 30, porque la puerta está más lejos que tu cuarto con respecto al salón. Entonces, antes de nosotros medir y empezar a medir, necesitamos saber desde dónde vamos a medir, desde dónde vamos a poner nuestro sistema de referencia. Y ahí vamos a poner en nuestro sistema de medición, lo vamos a poner nuestro origen de coordenadas. Este origen de coordenadas es de este punto de 0, 0, que es esto, 0, punto y coma, 0. Es donde vamos a empezar a medir. Todo lo que esté lejos de este punto ya empieza a contar. En nuestro caso, pongamos que es tu casa, mi casa, la casa de quien sea. Nosotros ahora mismo estamos en el salón y vamos a empezar a medir desde la puerta. Nosotros ponemos un punto donde estaría el salón, que es este punto de aquí. Y empezamos a contar. Primero el eje X, después el eje Y. Entonces vamos. 1, 2, 3. Que sería... 4. 4. Que sería 4 en el eje X. ¿Verdad? Hago chiquito esto. Sí, 4 en el eje X. Y ahora serían 3 en el eje Y, 6 en el eje Y, 7 y 8. Y serían 8 en el eje Y. Y con esto nosotros ya iniciamos, ya podemos construir el vector posición. Una vez medido y una vez puesto claramente nuestro vector posición, ya podemos iniciar. Entonces, ¿qué es el vector posición? El vector posición es una flecha hasta una posición en específico. Es una flecha desde el sistema de coordenadas, en nuestro caso la puerta de nuestra casa o de tu casa, hasta el lugar donde estás o hasta el lugar donde está tu objeto en interés, hasta donde mediste. En nuestro caso estoy yo acostadito en el salón, digamos, viendo este video. Entonces nuestra primera flecha va a ir desde la puerta de nuestra casa en el origen de coordenadas hasta el salón. Entonces cogemos y hacemos una línea recta y tachan, aquí estaría. Y ahora hacemos la flecha, porque recuerden que un vector tiene magnitud, es decir, cantidad, sentido y dirección. Entonces va desde la puerta hasta el salón. Y esto de aquí es nuestra posición. Entonces ya lo podemos no solo dibujar, sino también designarlo con una R, como lo habíamos dicho antes. Pero ahora ya tenemos dicho el vector posición. Ahora, imagínate que tú te moviste. Tú estabas por el salón y ahora haces una trayectoria, yo que sé, vas aquí recto por el salón y de ahí haces así porque aquí habían unas puertas y no puedes ir recto y llegas hasta acá en la cocina. Entonces sales, llegas a la cocina y tú saliste del salón. Así que esa es la trayectoria que tú correrías para llegar a la cocina. Entonces tu vector posición ya no es el mismo del salón. ¿Por qué? Porque te moviste. Tu vector posición ahora es el de la cocina. Por lo cual ya no vamos a tener en un movimiento, tú no vas a tener un solo vector posición. Tienes dos vectores posición. Por lo cual, si queremos saber de este nuevo lugar que tú llegaste a la cocina de tu casa, cuál es el vector posición, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. Que es, primero medimos en el eje que está en 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15.
está aquí en 15 en el eje X. Y ahora en Y, que está en 3. Y aquí estaría nuestro segundo vector posición. Ya. Entonces podemos coger aquí y volver a hacer lo mismo que hicimos. La definición de vector posición es una flecha desde el origen de coordenadas, es decir, donde está nuestro sistema de referencias, hasta el lugar en el que te encuentras o la partícula que tienes de interés. Entonces haces la flechita, hacemos aquí la flechita y con esto tenemos nuestro vector posición número 2. De acuerdo, pero yo aquí puse a los dos R, me voy a confundir. ¿Cómo se les designa los vectores de posición cuando yo he hecho un movimiento? Yo partí de aquí, recuerden, yo partí del salón. Yo vine primero al salón, después caí en la cocina. Entonces, caí aquí en la cocina. Entonces, nosotros lo vamos a nombrar según el orden. El salón, que es nuestro primer lugar, lo vamos a llamar vector posición inicial, que esto es el 0 este. El 0 que se le pongan ahí acá abajo. Le pone un 0 y ya estaría. Y aquí, como este es el final en el que terminaste, es el vector posición final. Y aquí serían estos dos vectores de posición. Ahora, ya terminaríamos con todo lo conceptual, cómo se grafican, qué son, cómo se designan. Ahora vamos a ver expresarlos matemáticamente. Existen dos formas, una más sencillita que la otra, pero en realidad son iguales. Iniciamos con la más clásica. Para ello, primero nosotros vamos a ponerlo como forma de par ordenado, como 2 paréntesis, punto y coma. Ahí estaría. Ahí estaría. Y aquí ponemos en las coordenadas en el eje X y las coordenadas en el eje Y. Así que en el eje X, para este punto es 4 y en el eje Y es 8. Ahora, con este otro punto hacemos lo mismo, punto y coma. Aquí las X y aquí las Y. Aquí en el eje X es 15 y aquí en el eje Y es 3. Esta es una forma, se le sabe llamar internacional de expresar los vectores, pero en realidad existe otra que es comúnmente con la que se trabaja algebraicamente para suma, resta y todo lo que sea, y es designarlo mediante vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es un vector que nos va a dar... a ver, vector unitario, escribámoslo. Vector unitario. El vector unitario es un vector, es decir, una flecha en el espacio, que tiene magnitud igual a 1, su magnitud siempre va a ser 1. No importa lo que sea, siempre su magnitud va a ser 1. De ahí el unitario. Y su sentido y dirección va a ser la de un eje. ¿Cómo me dirás? Para esto existen 3 vectores unitarios. El vector unitario Y, el vector unitario J y el vector unitario K. ¿Qué son estos 3 vectores unitarios? Son vectores unitarios para el eje Z en este caso, para el eje Y en este caso y para el eje X. Esto comúnmente no se suele cambiar, o sea, estos son los 3 vectores que se manejan en todo lugar. Esto es como una norma para que todos entiendan qué vectores unitarios estamos tratando. Pero ¿qué quiere decir que sea el vector unitario Y en el eje X? Nosotros que sabemos el eje X es horizontal. Vamos a poner este vector unitario con este color celeste. Tenemos que el vector unitario tiene magnitud 1 y va en dirección del eje. Yo sé que el eje X está acá y entonces tiene que ir para acá. ¿Pero así estaría bien? No. ¿Por qué no está bien el vector unitario aquí Y? Porque no tiene la magnitud de 1. Sino que nosotros cogemos y lo tenemos que graficar así. Y este sería nuestro vector unitario Y. Y ahora, si quisiera graficar el vector unitario J, por ejemplo, que va en el eje Y, más de lo mismo. Primero la magnitud 1, yo sé que el eje Y va acá, y este sería el vector unitario J. Y el vector unitario K, como aquí estoy en 2 planos, medio complicado, pero en realidad se les puede graficar como una línea inclinada acá. Este sería el eje Z, y este sería el vector unitario K. Y estos serían los 3 vectores unitarios. ¿Cuál es la función de un vector unitario?
que nos den la dirección de su eje. Es decir, si nosotros decimos que un objeto tiene 5 en el eje X, ponemos 5y. ¿Por qué? Porque si nosotros graficáramos con celeste igual el eje Y, nosotros ponemos 1 en un vector unitario Y, pero yo quiero 5 de estos, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero esto no es lo mismo que decir 5 en el eje X. Pues sí. Entonces esto es 5y o 5 en el eje X. Por eso es que se les utiliza de esta manera los vectores unitarios. Para dejarlo menos engorroso, vamos a aprender cómo se les describe. Vamos, entonces tenemos que el vector posición inicial, que es este de aquí, el del salón, vamos a describirlo con los vectores unitarios. Tienen las coordenadas del x4, entonces 4y, más tiene en el eje y 8, 8j. Y como estamos trabajando en un plano y no estamos tomando en el eje z, tendría 0k. Pero como ya decimos que es 0, no tiene ningún sentido volverlo a escribir. Así que simplemente lo podemos eliminar. Y ahora para el vector posición final tenemos 15 en el eje Y, que es el eje X, más 3 en el eje J. Y esta es la otra forma de escribir los vectores posición. Como ven, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo a los dos paréntesis. Porque recuerden que los paréntesis es así: 4.8, 15.3. Como ven, es exactamente lo mismo. Lo único que le añadimos es los vectores unitarios que nos están diciendo en qué eje. Como este es el eje X, pues este vector unitario va a ser el del eje X. Como este es el del eje Y, este vector unitario va a ser el del eje Y. Entonces esto es lo que nos está dando de información. Con esto ya terminamos qué es esta primera parte del vector posición. Así que pongamos un puntito aquí. Después vamos a hacer un repaso de todos los 4 conceptos muy rápidamente. Y ahora vamos con el vector desplazamiento. ¿Qué significa el vector desplazamiento? Déjenme muevo esto acá porque vamos a necesitar espacio aquí. ¿Qué es el vector desplazamiento? El vector desplazamiento nos indica desde dónde hasta dónde te moviste. Nosotros dijimos que nos movimos del salón a la cocina. Ya tenemos medidos, ya tenemos graficados poniendo en el sistema de referencia de nuestra puerta. Entonces, el vector posición va a ser un vector que va desde el salón hasta la cocina, porque es desde donde nosotros partimos hasta donde nosotros llegamos. Así que cogemos y hacemos la línea más corta desde el salón hasta la cocina. Y esto de aquí es el vector desplazamiento. Pero ¿cómo nosotros escribimos al vector desplazamiento? El vector desplazamiento lo vamos a escribir con un triángulo y aquí al lado el vector posición. Y esto es igual al desplazamiento. Listo, ahí estaría. Pero, ¿qué significa este triangulito? Bien, aquí esto va a ser convención de los matemáticos para aquí y para siempre. Siempre que nosotros veamos el triangulito, por ejemplo, aquí nosotros tenemos triangulito del vector posición. ¿Qué significa matemáticamente este triangulito? Se le conoce como variación. ¿Variación de qué? De lo que esté acá al lado. Del vector posición. Es decir, esto se nombra como variación del vector posición. Es lo mismo que desplazamiento y es lo mismo que triangulito R vectorial. ¿Esto cómo se define matemáticamente? Como el triangulito R es R final menos R inicial. Y esto para todos. Por ejemplo, si yo pongo triangulito T, que también existe, ¿qué vamos a poner nosotros? T final menos T inicial. Esto es la variación del tiempo. Si yo pongo triangulito de la energía mecánica, por ejemplo, esto es igual la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. O triangulito Pepe, por ejemplo, triangulito Pepe. El triangulito de Pepe es Pepe final
menos pp inicial. Y aquí estarían, aquí esto siempre va a funcionar en cualquier cosa que veas de este triangulito. ¿Qué indica este triangulito pp? La variación de pp. Matemáticamente se conoce como pp final menos pp inicial. Se acabó. Siempre va a ser así para cualquier cosa. El triangulito energía mecánica es la variación de la energía mecánica. Energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Triangulito tiempo es tiempo final menos tiempo final, inicial es la variación de tiempo. Triangulito vector posición es la variación del vector posición. Vector posición final menos vector posición inicial. Ya. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué se le llama así? Porque los matemáticos encontraron que, según esta definición, geométricamente, nosotros hacer esta flecha que yo le hice aquí en rojo es lo mismo que restar el vector posición final menos el inicial. Y esto lo podemos comprobar. Así que hagámoslo. Entonces, nosotros dijimos que el triangulito de R es R final menos R inicial. Y ahora ya podemos, para nosotros realizar la suma entre la resta o suma entre dos vectores, primero escribimos los dos vectores, que es primero R final, que es 15i, más 3j. Y ahora menos R inicial, es decir, vamos a escribir el vector inicial, pero cambiado de signo. Esto significa este menos de aquí. Así que escribimos R inicial, que es este de aquí, pero vamos a cambiarle el signo. Menos 4i menos 8j. Y listo. Esto sería nuestra resta de vectores. Una vez escrito aquí, ya podemos restar como nos han enseñado en la escuela. Pero tengan cuidado, yo no puedo restar así en cruz o así. Tengo que restar de forma recta, para abajo, para abajo. Entonces cojo aquí y resto. 15 menos 4, 11. Si necesitan calculadora para sumas tan simples, no sientan miedo. Cojan la calculadora, que aquí nadie les va a juzgar. 5j. 5j. Y este es nuestro vector desplazamiento. Esto igual al triangulito R. Este es el desplazamiento. Pero ¿qué conexión tiene esta línea en rojo con este resultado matemático que yo acabo de encontrar? Es muy sencilla la conexión que tiene y bastante curiosa. Vamos a graficar la conexión que esta tengan con este morado. Nosotros estábamos diciendo que la otra forma de escribirlo, por cierto, me olvidé, es como 11.5, bueno, menos 5. Esta sería otra forma de ponerlo, que vamos a escribirlo acá abajo en rojo. Y listo, con esto ya estaríamos. ¿Qué significa estas coordenadas que yo doy aquí? 11 en X y menos 5 en Y. Significa que si nosotros partiéramos del salón y seguimos las indicaciones que nos están diciendo aquí, vamos a llegar a la cocina. ¿Cómo sabemos que esto está en lo correcto? Pues simplemente siguiendo las coordenadas que nos dicen. Nos dicen que bajemos 5 en el eje Y, por eso es menos 5, debajo 5. Entonces voy 1, 2, 3, 4 y me paro aquí, que es el quinto. Y ahora voy 11 en el eje X, que es este de aquí. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y llego aquí al punto de la cocina. Y como ven, esto es el significado y la conexión entre lo que yo grafico y lo que hemos descrito. Y bueno, con esto ya tenemos este segundo apartado, el triangulito R, que es nuestro vector desplazamiento. Ahora vamos con las magnitudes más difíciles, que yo creo que son un poco de entender. ¿Qué va a ser? La velocidad y la aceleración. A mí me lo enseñaron así y está muy mal enseñado. ¿Qué es la velocidad? Normalmente la velocidad se enseña como. Déjenme lo escribo aquí. La velocidad. Vamos a poner velocidad. La velocidad se nos va a enseñar como distancia entre tiempo. De ahí a que la velocidad se suele medir entre metros sobre segundo o kilómetros hora. Si ustedes ven un carro, van a medirse en alguna de estas unidades, bueno, en kilómetros hora.
También los estadounidenses tienen yardas entre algo, no sé. Los estadounidenses son muy raros con sus sistemas de mediciones. Pero bueno. Pero esto está equivocado. ¿Qué nos indica la velocidad? Bien, primero nosotros ya planteamos un movimiento. Déjenme borrar estas líneas moradas que solo estorban en nuestro dibujo. Ya. Y vamos a hablar de esto. Déjenme cojo el color amarillo. Nosotros decimos que partimos de aquí, del salón, y fuimos e hicimos una trayectoria hasta acá, hasta la cocina. Concretamente, esta de acá arriba fue nuestra trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, tú te preguntas si fuiste de un punto al otro. ¿Qué tan rápido fuiste? Parece extraño la pregunta, pero ¿qué tan rápido fuiste? Pero ¿qué significa la rapidez, la velocidad? Es ¿qué tan rápido cambiaste tu posición? Es decir, yo estuve aquí, después 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 subí, y así. Que la velocidad mide qué tan rápido cambiaste tu posición, o sea, aquí el sistema de coordenadas, unimos, con respecto del tiempo. Porque todo movimiento que tú hagas de un punto al otro va a tardar ciertos segundos. 8 segundos, 10 segundos, 1 hora, 3 horas, un mes. Si de ir, yo que sé, de tu casa a la casa del vecino tardas 1 hora. Pues esto significa la velocidad. La velocidad mide qué tan rápido cambiaste tu posición con respecto del tiempo. Es decir, qué tan rápido te moviste en estas distintas posiciones. Quizás aquí fui más rápido, pero acá fui más lento. Pues eso es lo que está midiendo. Eso es lo que va a medir la velocidad. ¿Y cómo se expresa eso matemáticamente? Matemáticamente esto se expresa con derivadas. Y aquí es donde las cosas ya se empiezan a un poco complicar. Entonces, para definir ya de una vez la velocidad, vamos a usar la velocidad es igual a la primera derivada de la posición con respecto del tiempo. Eso es lo que se explica aquí. Pero ojo, si ustedes no conocen de derivadas o algo así, es bueno que para ver este curso de cinemática ya sepan mínimo derivar básicamente, algo que se suele enseñar en el colegio. Pero aún así no se preocupen. Para entender qué es una derivada, entiéndanlo de esta forma. La tasa de cambio de, y aquí un espacio en blanco, déjenme hago el espacio en blanco, con respecto de, y aquí viene otro espacio en blanco. Ya. Entonces, si yo veo que es la derivada de la posición con respecto del tiempo, yo digo la tasa de cambio de la posición con respecto de el tiempo. Entonces, cuando yo vea las derivadas y vea algo así de este estilo, es la tasa de cambio de lo de aquí entre lo de acá. La tasa de cambio de la posición con respecto del tiempo. Es decir, qué tan rápido yo cambié esto con respecto de esto, con respecto del tiempo. Esto es lo que va a ser la velocidad. Y esto es lo que mide tú cuando vas de tu salón a tu cocina corriendo, por ejemplo. ¿Qué tan rápido te moviste? Es decir, ¿qué tan rápido cambiaste de posición? Porque en un inicio estuve, yo qué sé, en el salón. De ahí estuve un paso más adelante del salón. 2 pasos más adelante del salón. 3 pasos más adelante del salón. Y así dale. ¿Qué tan rápido cambiaste la posición? ¿Qué tan rápido diste los pasos con respecto del tiempo? Esto nos indica la velocidad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos a una velocidad mucho más alta o ocurren cambios de velocidad? Pues pasa cosas curiosas y para eso necesitaron una nueva magnitud física, que es la aceleración. Imaginémonos el mismo ejemplo. Tú vas de tu salón a tu cocina corriendo, por lo cual existe una velocidad porque hay un movimiento. Todo movimiento tiene vectores posición inicial final, desplazamiento, distancia recorrida, trayectoria y una velocidad.
pero tú vas a una velocidad no constante. Es decir, tú al inicio vas corriendo muy fuerte, pero la cocina ya te quedó muy lejos y estás cansado y ya no puedes más y vas al final más lento. Entonces tu velocidad en ese momento no fue constante. Es decir, aquí no es necesariamente constante. Necesariamente no necesita ser constante. Entonces, esta velocidad, la aceleración mide qué tan rápido al inicio te moviste, o sea, qué tan rápido al inicio te moviste y al final qué tan lento estabas yendo con respecto al promedio que ya tenías de la velocidad. Entonces, ¿cómo se dice la velocidad? La aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Esto es lo que nos indica la aceleración. Es decir, y copiando lo que ya teníamos acá arriba, la tasa de cambio de, en este caso, la velocidad, es decir, qué tan rápido cambió la velocidad, ¿con respecto de qué? Del tiempo, porque seguimos midiendo con respecto a la misma cosa. Entonces, la velocidad mueve qué tan rápido cambiaste tu posición con respecto del tiempo. Y mientras en cambio la aceleración mide qué tan rápido cambias la velocidad con respecto al tiempo. Es como la comidilla que se muerde la cola. Tú tienes primero la posición. Tú tienes aquí primero la posición. Déjame cambio de color aquí para la aceleración, porque me tocó uno de color feo. Ya, tú tienes primero la aceleración. Tú aquí primero tienes la posición. ¿Dónde estás? ¿Dónde terminaste? Quieres medir qué tan rápido te mueves con respecto del tiempo, qué tan rápido cambiaste ese vector posición con respecto del tiempo. Pues te creas la velocidad. Y la velocidad, esto no es constante porque te moviste. Ahora, ¿qué pasa si esto tampoco es constante? ¿Por qué? Porque te cansaste o al inicio fuiste más rápido y después ya más lentito porque ya viste que no había apuro en llegar. Pues tienes que medir qué tan lento te moviste. Entonces tienes la aceleración. Y eso, aquí estaría. Entonces, esto mide esto y así. Es una derivada con una derivada con una derivada. Y con esto nosotros ya tendríamos nuestros tres conceptos definidos. Otro aquí y otro acá. Ya. Listo. Ahora vamos con dos conceptos extra que son muy sencillitos. Nosotros ya definimos el vector de desplazamiento, que es este de aquí. Pero, ¿qué pasa con la distancia? El vector de desplazamiento, si nosotros medimos la magnitud de este vector de desplazamiento, es decir, aquí cuánto mide toda esta línea gigante, con la distancia, que es cuánto yo recorrí, que es esto lo que yo recorrí, ¿van a ser iguales? Pues como se nota a simple vista, no. Porque aquí tengo una trayectoria curva, es decir, yo fui así. ¿Por qué? Porque tu cuarto y tu salón y tu cocina no están en línea recta. Aquí hay una puerta, aquí hay otra puerta y aquí hay otra puerta. Es decir, yo no puedo ir en línea recta. Tengo que ir curvando, abriendo las puertas. Entonces, no. La desplazamiento y la distancia recorrida y la trayectoria no tienen por qué necesariamente coincidir. Esto es súper importante. Sino que pueden coincidir a veces. Normalmente coinciden cuando es una línea recta. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, yo tengo aquí un punto. Pongamos aquí un punto y yo quiero llegar a este otro punto. Yo voy en una cosa así. Si yo quisiera crear el vector de desplazamiento, yo haría una línea recta así. Como ven, no es lo mismo. Tengan mucho cuidado, porque normalmente se sabe confundir entre qué es distancia recorrida, qué es trayectoria y qué es desplazamiento. La distancia recorrida no es lo mismo que la magnitud del desplazamiento, y la trayectoria no es lo mismo que el desplazamiento. Tú puedes ir chueco en una trayectoria, pero tu desplazamiento va a ser la línea que une el punto inicial al punto final. Tengan cuidado con esto. Así que con esto ya terminaríamos este video. Un poco por repasar tenemos que... Vamos a revisar todos los conceptos. El vector posición. ¿Qué es el vector posición? Es el vector desde donde nosotros empezamos a medir, en este caso la puerta de tu casa, tu sistema de origen en el sistema de referencias, hasta donde tú estás o hasta donde quieres medir, la salón, tu cocina, tu cuarto. Entonces tú mides y haces la flechita desde el inicio hasta el final y pones las coordenadas y lo puedes expresar mediante paréntesis ordenados con estos dos paréntesis o mediante vectores unitarios con esto. Y tú en un movimiento vas a tener necesariamente dos, es desde donde tú partiste a donde tú terminaste. Igual lo puedes expresar de la misma manera. Con esto ya terminamos este de aquí. ¿Qué es el desplazamiento? El desplazamiento es un vector que une desde donde tú inicias hasta donde tú terminaste.
Y este desplazamiento se define como triangulito R, que es triangulito R, R final menos R inicial. Y esto va a cumplirse para cualquier R. Es decir, si yo pongo triangulito Pepe, es Pepe final menos Pepe inicial. Triangulito María es María inicial, María final menos María inicial. Y si nosotros realizamos la resta algebraica de estos dos vectores, nos va a dar un vector posición, un vector que va a indicar cómo moverse desde el salón hasta tu cocina. Y de aquí tenemos la trayectoria. ¿Qué es la trayectoria? Es cómo tú te moviste a esos dos puntos. Yo me moví en una trayectoria así. Y esto no necesariamente tiene que coincidir con el desplazamiento. El desplazamiento siempre suele ser una línea recta. Mientras cambio, la trayectoria puede ser así o en un círculo. Entonces no necesariamente tiene que ser lo mismo. Y de hecho, si yo miro aquí la distancia que recorrí es mucho más larga que esta línea recta que tengo aquí. Ya, con esto ya terminaríamos con el desplazamiento. Vamos con la velocidad. La velocidad mide qué tan rápido cambia tu posición, es decir, la tasa de cambio de la posición con respecto del tiempo. Porque todo movimiento que tú hagas va a tener un tiempo en específico. 3 segundos, 2 segundos, 10 segundos. Así que aquí tendríamos. Y tenemos por último la aceleración. ¿Qué es la aceleración? En cambio este mide lo mismo pero para la velocidad. ¿Qué tan rápido cambias la velocidad con respecto al tiempo? ¿Por qué? Porque tu velocidad no es constante. Yo que sé, fuiste del salón a la cocina, pero al inicio fuiste muy rápido, después te cansaste y vas muy lento. Y con esto tenemos el resumen de todas nuestras entidades matemáticas básicas para iniciar con el curso de cinemática. Muchas gracias por verme y adiós. Les veo en la siguiente clase demostrando el movimiento rectilíneo uniforme y con ejercicios.